Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí en su recreo. Muy bien, pues estamos ya ahora no en Zoom, estamos en persona con una persona que hemos querido entrevistar Inés y yo hace mucho, un miembro del barrio. Los tres trabajamos en el mismo lugar, pero a la vez este hombre trabaja en muchos otros y tiene muchos proyectos. Inés va a contarnos un poquito. Él es Manuel. Hola, Manu. Hola, Manu. Pues Manu es originalmente de Venezuela, gran país, entre otras cosas, y en su día llegó a España, pero como podemos presentar a Manu es que él es un hombre súper emprendedor, con muchísimas motivaciones, intereses en la vida y ganas de aprender. Profesionalmente toca muchísimos campos, está involucrado en el mundo del deporte, está involucrado en el mundo de la hostelería, pero queremos hablar principalmente de su vida interior, de su espiritualidad y todo lo que nos tiene que aportar, que es mucho, sobre este campo y para ayudarnos a crecer y aprender un poquito de él. Yo, si pudiera describirlo, sería como un oasis que vive en el ruido y en el caos. Es increíble, Manu, la disciplina que tiene para llevar un estilo de vida súper saludable, súper enriquecedor a nivel alma, dentro de la ciudad. O sea, es un ejemplo de alguien que no está en un monasterio o en un retiro, ¿no? o en una ciudad yogi, pero tiene ese estilo de vida. Y nos gustaría que nos contara un poco sus hábitos, su día a día y de dónde nace esta curiosidad o estas ganas de enriquecerse por dentro y después de contagiárselo a los demás. Pero además es un tipo bastante selectivo con la gente, entonces eso me gusta, me llama la atención y tiene mucho que aportar, pero es, ¿cómo te describiré? Pues se respeta mucho, entonces no con cualquiera saca esta riqueza interior. Entonces, bueno, dejamos de hablar Inés y yo y que hay que dejarme hablar ahí. Que nos cuente por sus comienzos cómo empezó o cómo surgió su interés por todo esto. Perfecto. Bueno, después de esta introducción, yo creo que está difícil llevar ese nivel. Muchísimas gracias primero por invitarme. Sé que esto lo queremos hacer desde hace tiempo y como bien dices, no es con cualquiera que primero comparto, segundo me abro, explico y llego a la profundidad de lo que me gustaría hacer con ustedes. Y que siempre lo hacemos igual, sea en entrevista o no, en la vida personal. Entonces, a ver... Cuéntanos tu pasado oscuro, ¿no? Mi pasado oscuro. Es que generalmente la búsqueda de algo tan interior y tan profundo viene de algún hartazgo, de alguna experiencia que te mueve. Sí, sin duda. Como digo, y casi siempre lo digo así a todo el mundo, todas estas transformaciones o todo este cambio o todo este buscar más viene de algún sufrimiento que hayamos tenido. Y para mí la vida, como bien lo dicen los budistas, es sufrimiento. El tema es buscarle el sentido a ese sufrimiento y saberlo llevar teniendo una vida meaningful, o sea, como con un objetivo, como con una aspiración, y que esa aspiración más bien vaya fuera de ti, que no sea solamente intrínsecamente personal, sino que tenga que ver con afectar vidas de los demás, porque te va a ayudar a mantenerla por más tiempo y a lograrlo, porque además vas a tener que apoyarte en los demás. Esto empiezo a ver un poco más el tema del conocimiento interno, de la espiritualidad, de la meditación, de tratar de llevar bien tus energías y tener una vida un poco más en concordancia con lo que tú quieres, después de un viaje que hice por Asia por casi un año, por el sureste asiático, que lo hemos hablado bastantes veces. Me fui con un amigo que de la niñez, teníamos un proyecto de viajes, de YouTube, de contar nuestras experiencias y tal, que sí, era muy bonito, eran muchas fotos, era lo que se veía, lo que se reflejaba, pero nunca fue tan posible reflejar en realidad la vivencia y lo que el pasar roncha, como decimos nosotros, las adversidades, porque vivíamos con un budget muy limitado, un presupuesto limitado, teníamos que cumplir muchas fechas, muchos lugares, era como duerme aquí, improvisa, no hay dinero para esto, no hay cosas para aquello, pero igual tenemos que hacer las cosas. Te enseña mucho de ti y de cómo puedes reaccionar ante estas eventualidades, y aparte te enseña mucho de la gente que está ahí, que uno se pone en los zapatos de esa gente y dice, pero si no tienes para comer, si no tienes para vivir, si no tienes para esto, para aquello, para comprarte un par de zapatos, ¿por qué me vas a invitar a tu casa a darme algo de comer
que quizás yo lo puedo comprar más, pero o sea, es como, es eso, es dar más de lo que en realidad se supone que deberías. Un inciso que quiero hacer, Sí. pero tú ya venías de un mundo, entre comillas, similar, es decir, Sí. tu país es un país donde hay mucha diferencia socioeconómica y donde hay un gap muy grande y hay gente muy pobre, o sea, tú ya eso lo has tenido que vivir, entonces, Sí, sí, sí. ¿qué te encontraste en Asia que no te aportaba tu país? En Asia me encontré la sinceridad, la falta de deseo, la falta de avaricia, la falta de lo que nos acostumbran aquí a vivir, porque sin embargo, o sea, Venezuela, como bien dices, es un país que tiene mucha pobreza, por el cual nosotros pasamos muchas adversidades y por la situación económica, pues muchos venezolanos están aquí y han tenido que emigrar y han tenido que esforzarse y salir con una mano adelante y una atrás, que es lo que decimos, como pidiendo más que trayendo. Pero eso ya yo lo veo como algo muy positivo en mi vida. Al principio sí tenía como una rabia al que fue el presidente o al presidente actual y a la delincuencia, y que cuando secuestraron a familiares o cuando a mí me robaban era como no sabía cómo llevar a cabo ese drenaje, por así decirlo. El tema con eso ya es superarlo y sacarle el lado positivo, pero también te ayuda a eso, a tener tu sufrimiento que te propulsa, si lo sabes llevar, a algo mejor. Claro, la transformación. A transformarte, como tú bien decías en el último podcast, por así decirlo, que lo escuché por Spotify, no por YouTube. Es eso, o sea, el sufrimiento yo creo que no hay que evadirlo o tratar de que sea rápido, que sea fácil, hay que más bien interiorizarlo. Hay que aprender a vivirlo, ¿no? Claro, porque lo vas a tener siempre, siempre. Y de ti depende si sale de una forma sana, dolorosa pero sana, o en oscuridad total. Exactamente. Y entonces cuando te diste cuenta, en Asia nació este interés porque te diste cuenta del sufrimiento de toda esta gente, cómo lo vivía, de su generosidad y su bondad a pesar de... ¿Qué nació en ti? Nació, primero, nació un vivir más real. O sea, como los primeros meses de Asia fueron un poco chocantes porque vienes de una sociedad, yo estaba viviendo en Inglaterra y en España, y era como siempre tu casa, tus cosas, tu tener, tu compra esto, compra aquello. Entonces los primeros meses fueron mucho de shock porque ya te desprendiste de todo. O sea, te desprendiste de una casa, de un carro, unos amigos, de lo conocido. Y los primeros meses fueron muy malos, entre comillas, dentro de lo bonito que fue. Y luego empezó a ser como más estar en el presente. Olvidarte de eso, en verdad desprenderte, olvidarte de tocarte los bolsillos, a ver si tienes la llave del carro, de la casa, del negocio. Es como, sé que tengo mi cartera y el móvil, y si acaso. Y el móvil la mayoría del tiempo no tiene señal, así que ni lo toco. Eso te invita a ti mucho a vivir la experiencia del momento, a conectar con esa gente, a saber y a interiorizar su propia generosidad, su bondad. Y el shock en realidad de esto fue volver a España. O sea, después de estar el último mes en Bali, básicamente viviendo fuera de la zona de turistas, que es Kuta, que es la forma, o sea, tú llegas apenas al aeropuerto y está todo hecho para el turismo alrededor, pero cuando sales de ahí empiezas a ver la gente en realidad como es. O sea, viví un mes en shorts, a veces con sandalias y sin camisa. O sea, y por ejemplo, cuéntanos la rutina de un día. ¿Qué hacían? allá, yo me levantaba a las 6 de la mañana, hacía 100 push-ups, una taza de café, iba a surfear hasta las 9, 10 de la mañana, comía, almorzaba algo, esperaba 2 horas, volvía a surfear, unas 2 o 3 horas más, salía y compartía con la gente. Compartíamos sus tradiciones, nos llevaban a veces a ver peleas de gallos, por ejemplo, que no es algo que a mí particularmente me guste, pero soy muy flexible al experimentar estas cosas porque son sus tradiciones. Claro. Nos llevan a sus templos también, nos invitaron a varias bodas balonesas, y tú veías a la gente como totalmente despreocupada, o sea, como que no les importaba en exceso, de una manera enfermiza, lo que iba a pasar en un futuro, si iban a llegar a cierta meta o lo que sea. Era como disfrutar que estamos aquí, sentirnos vivos, apreciar que estamos alrededor de gente que nos quiere y que compartimos, y ya el mañana será otra cosa. Entonces eso se pegó mucho a mí. Obviamente ya estábamos viviendo ahí y fue muy de acostumbrarse, y llegas a una España, por decir España, o sea, por decir cualquier sociedad occidental, donde
te metes en el metro, por ejemplo, y nadie se saluda, nadie se ve, todo es un móvil, todo es un enclausuramiento en mí, pero en el exterior. O sea, porque al final el móvil es como si estoy metido en mí, pero no estás metido en ti. Estás viendo la vida de los demás en el móvil. Claramente. Entonces es como, fue súper shock. O sea, de hecho, le puedes preguntar a mis hermanas que bien las conocen. Estuve casi 2 meses en la casa que casi no salía. O sea, empecé a generar una rutina de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, de aprender y tal, pero porque no quería ir a enfrentar esa realidad que era, o sea, que era un shock porque venías de otra cosa. Claro. Nosotros estamos Te acostumbrados. encontrabas fuera de lugar aquí. Demasiado. Entonces, ¿cómo empezaste a trabajar para modificar ese sentimiento de sentirte fuera de lugar en una sociedad que habías vuelto en la que no te gustaba nada y seguir creciendo como persona? ¿Qué tuviste que hacer? Esto fue muy curioso porque mis hermanas también a veces meditan, a veces como que hacen sus mantras y tal, y un día llego a la casa después del gimnasio y ellas ya estaban a punto de dormir y las escuché como con un mantra, a las dos como cantando algo, pero o sea, era un mantra, era una frase. Y yo empecé como, ¿qué están haciendo? O sea, nunca las había escuchado así. Después de que lo terminaron, obviamente no les iba a interrumpir y me dijeron, no, le estamos cantando a Ganesha, que es como su deidad, como su diosa o a quien le cantan en ese sentido. Y yo, ¿pero qué cantan? No, es un mantra que significa tal. Y entonces lo repites tantas veces y como que te ayuda a calmarte y respiras y no sé qué. Y yo, es como una meditación, sí, pero parecido. Pero no es meditar. Acuérdate que meditar no sirve para nada. Y es como ese concepto que tenemos todos de que meditar es imposible, de que poner tu mente en blanco es imposible. Eso lo empecé a desarrollar. Fue como, ok, si la meditación no es llevar la mente en blanco, ¿qué es? Entonces empecé, qué sé yo, me concentraba en una sola cosa, veía los matices de la pintura de la casa o de un vegetal, o lo estudiaba y lo veía, y estaba 5 minutos, 10, 20 viendo solo una cosa, y al final te das cuenta de eso, que la meditación es simplemente controlar tu atención. O sea, no es poner la mente en blanco. Sí, si quisieras poner la mente en blanco y sabes controlar tu atención, pues la mente se pone en blanco así, pero no es eso. O sea, es controlar tu atención. Entonces empecé con eso, con lo más básico, controlar mi atención. Si cierras los ojos y te sientas y tomas un momento para ti, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal, problemas, no sé qué, la entrevista, las cosas que tengo que hacer, la clase, el ruido, mis relaciones, algún trauma que tenga, lo que sea. Y simplemente tratar de llevar esa atención tuya no hacia lo que tu mente quiere, sino lo que tú en realidad quisieras. Ponte que en ese momento quiero pensar en el mejor recuerdo que tengo del viaje, que es conocer a los elefantes, por ejemplo. Entonces cada vez que mi mente se iba, lo traía a los elefantes otra vez. Ella se iba a ir, lo volvía a traer gentilmente otra vez a los elefantes. Y así iba día a día. Al principio obviamente me costaba 20 minutos y podía tener un recuerdo. Quizás al día siguiente 20 minutos tenía 2. O sea, como que irlo controlando cada vez más. Entonces eso te hace también darte cuenta de lo importante que es controlar tu atención, lo importante que es controlar tu energía y controlar lo que haces con ella. Entonces, por ahí empezó todo esto y empecé con muchas meditaciones guiadas. Yo no soy un experto de meditaciones, de hecho Mary las conoce mucho mejor que yo, y es un poco mejor explicándolas. Yo todavía no me sentiría como dando una meditación porque me parece que es algo que tienes que estar con mucho conocimiento y con mucha tranquilidad interior como para poderlo hacer, porque para mí quizás esa meditación no sé, es otra cosa. Sí, no es lo mismo experimentarla que guiarla. Exactamente. Es muy difícil. Exactamente. Pero a raíz que descubriste este mundo, ¿qué cambios notaste en ti? Como Todo. para que tú puedas decir, yo aconsejaría que todo el mundo intentara iniciarse en la meditación o en un crecimiento interior. ¿Qué notaste en ti? ¿Qué cambios notaste? Lo primero, como bien decía Mary, es priorizar tus cosas. Es como priorizar cuando te das cuenta de que tienes una cantidad limitada de energía y de tiempo y estás empezando a ver una visualización de tus metas, de tus deseos, de dónde quisieras llegar, empiezas a priorizar las cosas que te van a llevar a eso. Como bien lo dijo, no comparto con todo el mundo, no es que sea un maleducado o un antisocial, es que priorizo mucho mi energía, priorizo mucho mi tiempo, qué es lo que me puede aportar para yo poder crecer, para poder aportar más. Porque eso es algo que no terminamos de entender. Decimos, no, que la gente, por ejemplo, a mí me tildan mucho egoísta y está bien porque no terminan de entender el concepto en general. No, él se la pasa haciendo sus cosas, él es solitario, él no comparte mucho.
El problema es que yo, como lo veo, es si yo no trabajo en ti, en mí mismo, y no tengo un tesoro cada vez más grande, ¿cómo lo voy a poder compartir con los demás si no tengo nada? O sea, ¿cómo voy a poder llenar un poco más la vida de Mary o de Inés o de cualquiera que esté aquí si yo no trabajo en mí y soy lo suficientemente capaz de primero tratar de entenderme y controlar mis cosas como para poder ayudar a los demás? Mientras más preparado estés, más puedes ayudar. Entonces, por ahí va. Eso fue una de las primeras cosas y luego todo empieza a venir a raíz de eso. Cuando empiezas con un hábito tan fuerte como es la meditación y tan impactante en tu vida, pues empiezas también a cuestionar qué es lo que comes y por qué lo comes y qué es lo que te ejercitas o no ejercitas o qué haces en tu vida y por qué lo haces. Claro, se hace un círculo vicioso pero sano, ¿no? Claro, claro. Donde ya las demás áreas de tu vida te van medio exigiendo encaminarte hacia un lugar porque si no ya no hace sentido con tu forma de vivir. Exactamente. Entonces en ese momento yo creo que empezaste a relacionar tu vida personal interior con tu vida profesional, porque tú te dedicas a la hostelería. Correcto. Y entonces, ¿cómo llegaste a ese punto de conexión? Bueno, nos lo estás contando, pero entonces, ¿cómo encontraste los beneficios que te aportan el uno al otro? A ver, empecé a tener los beneficios cuando empecé a visualizar que no, o sea, yo soy chef, era mi profesión antes de salir del viaje este. Entonces, cuando llegas, también llegué con muy poco dinero, o sea, después de todo este viaje, obviamente llegué endeudado, llegué con 200 euros en la cuenta como mucho y con deudas de, qué sé yo, 5.000, 6.000 euros, por así decírtelo. Y llegas a un país, a una ciudad donde no estás acostumbrado, donde no eres nadie, donde no conoces a mucha gente y donde lo que tu interés sería ir a lo que ya conoces, ir a otra vez a meterte en una cocina, ir otra vez a ser solo cocinero, ir otra vez al trabajo donde tuviste antes o la única persona que puedes conocer. Y fue como, no, ya va, si te estás tomando este tiempo y estás trabajando en ti y no sé qué, créete otra cosa, créete que eres capaz de otra cosa y experimenta creerte eso y exteriorizarlo. O sea, yo empecé a decir, si yo tengo mi experiencia en la cocina, pero no quiero ser cocinero, ¿cómo puedo ayudar yo a la gente a darle algo que no sea yo simplemente meterme en una cocina? Entonces empecé a ser consultor de gastronomía, con experiencia, pues, sí, con un título, no, o sea, con creérmelo y saber que tengo una experiencia y algo que aportar y que también estoy aprendiendo en la marcha, on the go. O sea, también me veía millones de videos de hostelería, de reglas, de APCC, de normas sanitarias, de PIG, que son gastos, beneficios. Entonces, todo eso lo iba haciendo con proyectos de amigos. Y no iba tipo, voy a ayudarte, me tienes que dar tanto. No, era tipo, tienes este proyecto, brutal, me encantaría ayudarte. ¿Pero cuánto me vas a cobrar? Nada. Simplemente voy a estar ahí. Y te voy a ayudar en todo lo que pueda. Y un proyecto de esos llevó a otro, y otro llevó a otro, y otro llevó a otro, y otro llevó a lo que fue Empanadís, que les he contado. Y ahí ya empezó a tener algo de remuneración económica, pero fue por dar algo, sin esperar nada a cambio. Y luego llegó Roots, y que bueno, ya todo lo demás es historia. Y ya es instructor de ciclo también. También. Para que sepan. Es uno de mis desafíos más grandes, aunque no lo crean. Muy bien. Y una cosa que te quería preguntar es... hemos empezado hablando del sufrimiento, sí. Y obviamente el sufrimiento forma parte de la vida de todos. ¿Qué beneficio le encuentras tú, por ejemplo, a la meditación al intentar crecer, darle crecimiento a tu vida interior con manejar el sufrimiento? O sea, ¿tú qué consejo me darías a mí ahora si estoy pasando por un momento duro de mi vida en el que sufro? ¿Cómo debo manejarlo? ¿Qué debo hacer? ¿O cómo me ayudaría esa meditación en mi sufrimiento? Te podría dar un par de consejos antes de llegar al punto que estás sufriendo. Yo, por ejemplo, trato de hacer, y es un consejo que le doy a todas las personas, que no todo el mundo se lo toma bien, pero traten de hacer algo todos los días que no quieran, que no les guste, que sea un sufrimiento mínimo. Por ejemplo, ¿tú crees que a mí me gusta levantarme a las 6 de la mañana para ir al gimnasio a las 7? Pues no, obviamente no, a nadie le gusta. Y el que me diga que a mí me encanta está mintiendo. O sea, levantarte a las 6 de la mañana ya es un sufrimiento. Ir al gimnasio es otro sufrimiento, y hacerlo bien, no ir al gimnasio a ver WhatsApp o el Instagram. Luego, una de mis rutinas es salir del gimnasio y ir a tomarme una ducha de agua fría, lo más fría que pueda, en invierno, sea verano, sea otoño, sea lo que sea, otro sufrimiento. Y luego, o sea, ya vendría tu día,
Pero cuando viene tu día, ya tú pasaste por 3 sufrimientos o 3 batallas, como yo les digo, 3 guerras que ganaste. Entonces ya es como, todo lo que pueda venir después de eso es como, no me importa, ya pasé por esto, ya pasé por esto, ya pasé por esto. Este problema lo veo así ahora, que quizás si no hubiese pasado por esas batallas, lo vería así. Entonces eso lo trato de hacer todos los días. ¿Para qué? Para trabajar tu mente y tus emociones, para acostumbrarte a hacer cosas que no quieras y a sufrir pequeñas cantidades todos los días, acostumbrarte al sufrimiento, porque nuestra sociedad nos invita en nuestra educación a sufrir, a huir del sufrimiento. Como si vas a sufrir, no lo hagas. Si algo que no te gusta, no lo hagas. Es como, ¿por qué? Si es ahí la clave del crecimiento personal. Sí. O sea, tú crees, por ejemplo, te lo digo y siempre te lo he dicho, a mí no me gusta dar clases en ciclo. No es porque no me guste dar la clase, es que necesito crear un personaje que no soy yo para poder dar la clase lo mejor posible, inspirar a la gente y todo esto. No es algo que en realidad me sienta como haciendo, todavía me da nervios hacerlo, pero muchísimos. Pero ya es algo como salir de eso. Acostumbrarte a estar incómodo. Exactamente. O sea, aceptar que tienes que salir de tu zona de confort. Siempre. Y crear como callos, como esto que sale cuando haces pesas en las manos, crearlo aquí. O sea, crear en tu mente y en tus emociones que estés confortable o cómodo con el sufrimiento, porque el sufrimiento indudablemente vendrá. O sea, se morirá tu padre, se morirá tu madre, se morirán tus hermanas, tú te morirás, alguien se irá, el negocio quebrará, tú te caerás, o sea, va a pasar, porque estamos diseñados para morir. O sea, es algo que tiene que pasar, nos vamos a morir y es algo que tenemos que aceptar, que no es fácil porque no nos han enseñado a aceptarlo. Como muerte, huye, muerte, no pienses en eso, no hables de eso, y es lo más natural de la vida. Es parte de la vida. Es lo único 100% seguro que va a pasar. Sí. Entonces, por ejemplo, yo les doy siempre ese consejo a la gente y es muy difícil de entender, escuchar y aplicar, y lo digo porque lo aplico, no simplemente por decirlo, porque estamos acostumbrados a huir del sufrimiento. Como, ¿por qué me tengo que levantar a las 6 para ir a un gimnasio? ¿Por qué tengo que correr si a mí no me gusta correr? ¿Por qué tengo que levantar pesas si a mí no me gusta? ¿Por qué? Yo lo llevo hacia el ejercicio, pero podría ser alguien con la lectura, o podría ser con yoga, o podría ser con el running, o sea, ya depende. O no me gusta editar videos, pero sé que si quiero editar videos, si quiero ser un gran productor, tengo que editar los videos. No, do it. O sea, en ese pequeño sufrimiento del día te impulsará a poder aceptar otras cosas que indudablemente pasarán. Y ahora, cuando pasan, es muy doloroso muchas situaciones, y yo soy muy malo dando pésames o cosas que normalmente la gente da, y se lo dije a Mary muy sinceramente, porque veo que todo es un ciclo. Por ejemplo, la muerte de alguien, un ser querido, sé que va a doler, sé que va a pegar, sé que es muy fuerte y no hay que huir de ese sentimiento. Tienes que apoyarte en las personas que tienes cerca, compartir ese sentimiento, llevar el duelo, aceptarlo y luego ir evolucionando, dejarlo atrás. Y recordar las cosas bonitas que tuviste con esa persona, con esa pareja, con ese perro, con lo que haya sido que hayas perdido, entre comillas, porque nunca fue nuestro. Esa es otra de las bases de la vida. Nada es nuestro. Y cuando aceptamos eso... Es más, dicen que ni tu propio cuerpo es tuyo. No, en realidad no. Prestado. Entonces generamos también un apego a todo, que es algo que los budistas dicen que es la base del sufrimiento, que es el deseo, el apego, y por eso es que vivimos el sufrimiento. Cuando podemos dejar eso a un lado, que no es nada fácil, obviamente no hay nadie iluminado aquí, ni creo que lo vayamos a conocer, que haya hecho un trabajo tan grande espiritualmente como para olvidarse del deseo y el apego, pues se supone que, entre comillas, ya no hay sufrimiento. Empieza a ver todo como parte de un ciclo. Oye, ¿qué retos encuentras viviendo inmerso en las distracciones, en las tentaciones, rodeado de gente que te invita a lugares, que te pierdes a veces de cumpleaños de gente? O sea, ¿te sientes un poco aislado o crees que has encontrado este balance entre, pues, participar pero también estar en lo tuyo? Yo creo que el balance no lo he encontrado todavía. Se me va mucho, casi siempre, para el lado de no salir, de no compartir, de no estar, de no dejar que otras energías como que me afecten o distracciones pasen, que esa yo creo que es el mayor, digamos, problema que tengo, o el mayor challenge, como dejar fluir un poco las cosas, porque yo soy muy de
black or white. Ajá. O sea, muy, o es esto o es esto. Y cuando es esto, es obsesión con eso. Y baja todo ahí. Y tú me has visto, por ejemplo, cuando estaba empezando con ciclo, me venía a practicar 2 horas antes de la clase. Y era como, ¿qué hace este loco? O sea, porque es muy ahí, es muy de eso. Entonces tengo que dar la clase bien y yo sé que tengo que prepararme porque no lo domino, porque son mis demonios internos, que es como mis obsesiones y mi querer hacer lo mejor posible siempre. Y con las relaciones pues pasa mucho eso. Y con eso, por ejemplo, con ese, entre comillas, porque no sé cómo calificarlo, bueno, defecto o diferente a lo que es para la mayoría, te ayuda la meditación, te ayuda la espiritualidad para manejarlo, para darte cuenta y para controlarte y decir, bueno, a ver, Sí, no voy a pasarme del límite. Muchísimo. Ajá. Me ayuda eso, o sea, hay veces que, por ejemplo, visualizo la clase antes de que pase en una meditación y no me preparo tanto, por ejemplo. Simplemente visualizo que todo salió bien, que la gente salió bien. Por darte un ejemplo, una clase, pero pasa lo mismo cuando voy a firmar un contrato de un negocio, cuando estoy montando un negocio ahora que le acabo de contar Inés de comida venezolana, y es como ya yo visualicé el negocio, ya yo sé qué va a pasar, ya yo sé que todo va a salir bien, entonces como que bajo mucho esa obsesividad de estar ahí, de hacer las cosas y tal. Es como el flow, que ya lo viste, ya lo visualizaste, ya le pusiste energía, y donde va la energía pasan las cosas. Y yo tengo una pregunta. Cuando eres así contigo mismo de exigente, ¿no te pasa que te cuesta trabajo ser tolerante con el otro, porque el otro está en un estilo de vida totalmente distinto al tuyo, donde también es respetable, pero no va contigo? Entonces probablemente dices, es que esta persona tiene el potencial de hacer esto, esta persona tal, pero te frustras o así, ¿te pasa? Me pasa mucho. Sí. Lo veo mucho con la gente que tengo mi responsabilidad, entre comillas, en Roots, o sea, que están trabajando conmigo. Yo veo el potencial de la gente así, o sea, empiezo a ver cosas en ellos y digo, pero es que tú sirves para esto y mira esto y visualízate aquí, y si que cambiaras este detalle, mira lo que podrías llegar. Y la gente simplemente a veces no quiere hacerlo. Sí, no están en la misma no frecuencia. están en la misma frecuencia, o no quieren, o sus cambios. O sus exigencias son distintas a las tuyas y no necesariamente están mal, pero me da curiosidad porque tú debes de sentirte, sí, el diferente o el raro a veces. Sí, bueno. Pero es una otra manera, o sea, quiero decir, es también trabajar la aceptación de los demás, o sea, no que los demás te acepten, sino tú aceptar a los demás tal y como son, y ya está, ¿no? Aceptándote a ti mismo también. Claro. Por ejemplo, yo estoy muy cómodo siendo el raro siempre, ya lo asimilé, ya lo acepté, es como, yo sé que no soy normal, pero ¿por qué no soy normal? Porque no quiero ser normal. O sea, alguien que tenga las metas que tengo y las vaya a conseguir, o que tenga un camino espiritual, que quiera lograr algo, yo creo que no puedes comportarte como los demás si no quieres ser los demás. Entonces, al ser raro, pues sí, o sea, si quieres algo que los demás no quieren, pues tienes que hacer algo que los demás no hacen. Entonces, pues sí, eres raro. Pero yo quiero puntualizar una cosa. Primero, que tendríamos que definir qué es la normalidad. Correcto. O sea, eso primero, porque ¿por qué tengo yo, quién soy yo para juzgarte y para calificarte como tú no eres normal y yo soy normal? O sea, que eso para empezar. Sí. Y segundo, cada ser humano somos diferentes y eso no significa, o sea, hasta los 15 años sí, si yo no visto igual que la mayoría, si yo no hablo igual que la mayoría, si yo no, yo soy el raro. Pero cuando somos adultos todos somos diferentes y no pasa nada. Deberíamos ser raros todos. Efectivamente, somos seres individuales y raros y no pasa absolutamente nada. En algún sentido de la vida, en alguna peculiaridad debería ser raro. Y mientras más raro, mejor. Claro, no, es que el ser raro no es ser algo malo, o sea, es ser diferente simplemente. Exactamente. Listo. Una pregunta que se me quedó en el tintero y se tenía ganas de hacerte es, cuando tú tienes esas visualizaciones, ¿siempre son en positivo? ¿Nunca te salta un pensamiento negativo? Siempre saltan pensamientos negativos. ¿Cómo los controlas? Volviendo al positivismo. Ajá. Porque normalmente, y es otra cosa que nos enseña mucho la sociedad, es como, vas a hacer algo, pero tengo un plan B para que esto si sale mal, tal. Entonces ya tú te estás enfocando en el que va a salir mal. Ajá. Y por eso tienes el plan B, o C, o D, o lo que sea. Hay una frase muy popular que creo que la dijo Hernán Cortés cuando invadió América. Fue como burn the boats, o sea, quema las barcas. Sí. No hay vuelta atrás. Sí. Aquí es para adelante. Ajá. Porque no tengo un plan B, no hay nada atrás. Eso, por ejemplo, a mí me pasa, pongo mi espalda detrás de una pared siempre que voy a tomar una decisión importante o estoy muy nervioso o lo que sea. Es como,
no hay vuelta atrás, no te puedes voltear, no hay nada ahí, no puedes, adelante. Y el adelante siempre ver el lado positivo, porque donde tu foco o tu enfoque va, tu energía va y tus resultados van. Completamente de acuerdo. Entonces si te enfocas en lo negativo, aunque no creas que te estás enfocando en lo negativo, pero es que es la programación subconsciente que ya tenemos, o sea, de toda la vida siempre nos han dicho, ¿cuál es la carrera que quieres estudiar? Ah, puede ser ingeniería o puede ser arte. Ah, pero mete administración por si acaso, por si acaso no te va bien con las demás. Es como, ya estás matando a las demás. Sí. Entonces trato de enfocarme siempre en eso, siempre veo lo que quiero que pase. Dicen que un buen tip es, siempre va a haber un miedo, siempre, y eso nos impulsa. Entonces tú decides si lo impulsas hacia lo positivo y lo negativo, justo visualizando el mejor escenario posible y no el peor. Exactamente. Y si sientes que estás yéndote al peor porque está ese miedo, transformar el miedo en ilusión. Exactamente. ¿No? Y ver lo positivo, el mejor escenario posible, que además más de lo que tú eres capaz de imaginar, ¿no? Como que esta abundancia que ni siquiera te crees capaz o merecedor de imaginarla, sin miedo. Exactamente. Y sentirte que ya estás ahí. Exacto. Que es otra de las cosas, cuando tú deseas algo demasiado y dices que o sea, estás diciendo que no lo tienes. Estás diciendo como que si hay un deseo es porque no lo hay. Exacto. Si tú no tuvieses este pantalón ahora, quizás lo desearías, pero es porque no lo tienes. Entonces, tratar de ver esto sin un deseo, sino con un sentimiento de que ya lo eres, ya estás ahí. Y bueno, ya hay otros tipos de inspiraciones. Hay gente, por ejemplo, yo sigo mucho a Jordan Peterson, que es un filósofo, digamos, profesor de universidades, de Harvard, estuvo dando clases, y él dice que hay dos motivaciones intrínsecas en la gente, que puede ser positivismo, o puedes también imaginarte de aquí a 5 años si todo saliera asquerosamente mal, si tú dejaras llevar todo tu ser y tu vida por estos deseos de quedarte dormido, de comer lo que te da la gana, de no ir al trabajo, de no potenciarte, de no leer, de no sé qué, ¿cómo terminarías? Entonces también es una doble potenciación, porque tienes algo de lo que estás huyendo y hay algo que te está atrayendo. Entonces él dice que puedes tener como dos motores, pero ya es Sí. Es muy dependiendo de cada quien. Oye, bueno, pues vamos a nuestras preguntas, a ver, Vale. medio improvisadas. Es lo mejor que hay. ¿Cuál es tu música favorita o alguna canción que te guste? Soy muy de estaciones y se me pegan mucho las canciones, pero algo que siempre busco, por ejemplo, Hotel California es una de mis canciones favoritas, o Samba Pa' Ti de Santana, son cosas como que me traen mucho a mí, o Spirit Bird de Xavier Ruth, es como canciones grounding. Hoy la puse para estirar. Mira. Imagínate, son muy grounding para mí, pero soy muy de flexibilidad, el reggaetón me encanta, todo tiene su lugar y su momento. ¿Tu comida favorita como chef? Y no me vale que me digas la venezolana, por favor. La italiana. Ajá. Yo podría vivir comiendo pizza y pasta Ya toda la somos vida. dos. O sea, es algo que me encanta y soy muy picky con las pizzas, es muy picky con el italiano al que voy y tengo una lista de todo eso en el teléfono y en las navegaciones. Es como, la mejor pizza es esta, si es napolitana tiene que ser esta, tantas horas de fermentación, tantas no sé qué, porque además tengo el conocimiento de la cocina, pero la comida italiana para mí es otro nivel. Un viaje que te acuerdes, bueno, pues ya nos dijiste, un viaje que te acuerdes con mucho cariño y no vale decir el año completo de Asia, sino algo. Tailandia y Filipinas. Tailandia por los elefantes, conocerlos en un hábitat un poco más libre, después de haber hecho una investigación de que no sea un campamento donde los maltratan, etcétera, etcétera. Conectar con ellos es algo impresionante. O sea, uno piensa que son animales, pero al verlos a los ojos sientes que estás viendo a alguien. Impresionante, sí. O sea, es como tú ves los sentimientos y ves lo que te Filipinas, porque yo viví 4 años en Filipinas y me llama la atención. Exactamente, que lo vivimos, o sea, que lo estuvimos hablando. Viviste Sí. en Manila, me Sí, dijiste, y sí. luego fuiste a Seúl, ¿no? No, a China, a Pekín. Ok. Pero que Filipinas, ¿por qué? Por la naturalidad y la honestidad de la gente Increíble. fuera de Manila. Increíble. Yo tuve casi un mes también en una isla que se llama Siargao, que es como Ajá. la isla más surfista que hay. Maravilloso. Y no me quedé en Cloud9, que es como lo más popular, sino que me fui a una zona que se llama Pacífico, que es hacia el norte, donde era una sola calle con 15 casas, la playa, y la gente se sabía mi nombre el primer día que llegué sin yo haber hablado con nadie. Sí. Con nadie. Que me metí una vez en una ola a surfear y obviamente había muchos niños locales. Y en una de esas estoy pedaleando, o sea, tratando de agarrar la ola, forzándome, no sé qué, y un niño me dice, come on Manu, you can do it. Manu. Wow.
¿what? O sea, tenía 2 días en la isla. No, tienen un ¿Cómo? corazón increíble. ¿Cómo? O sea, y después era que nos invitaban a sus casas, comíamos, éramos como o sea, algo que nunca habían visto porque era como, ¿de dónde viene esta gente? ¿Qué tan alto es? Mi amigo es súper rubio, entonces era como, ¿de dónde viene este hombre? O sea, era como, era eso, o sea, esa naturalidad, sinceridad, no sé, Increíble. otra cosa. ¿Algún momento de tu vida tan duro que es el que más hayas aprendido? El regresar de viaje. El regresar de viaje con deudas, sin un futuro, o sea, sin una planificación, con muy poco dinero encima, llegando a una realidad totalmente diferente que yo no estaba acostumbrado. Yo creo que ese ha sido como el mayor propulsor últimamente, luego de las situaciones trágicas en Venezuela, pero bueno, no sé, son cosas... Bueno, y por último, ¿algún recuerdo de tus recreos de cuando eras niño? Uf, muchísimo, muchísimo. Los Seguro era el galanazo de la escuela. No, de hecho era todo lo contrario. Todo lo contrario. Te lo puedo jurar y lo puedes preguntar a quien sea que me conozca de la escuela. Era muy tímido, era muy deportista, pero muy tímido. O sea, era como muy bueno en los deportes, hacía las cosas muy bien, era siempre el mejor en el básquet, fútbol, béisbol, en lo que me metiera, era como muy obsesivo en eso. Pero socialmente era como outside, mujeres no las quería ni ver, no, déjalo así, yo tenía lo mío. Y recuerdos así, pues, millones de travesuras, no sé, voltear los bolsos y montarlos una vez en un aro de básquet y que nos expulsaran 2 días por eso, o sea... O sea, que tuviste una infancia con recreos felices. Muchísimo, gracias a Dios no había mucha tecnología, entonces era como vivir ahí, vivir, romperse las rodillas, jugar fútbol, hablar, charlar, no sé. Fantástico. Pues me ha parecido una charla súper enriquecedora, espero que Seguimos. todos hayan aprendido algo de ti, la primera yo, súper enriquecedora, y me encantaría que hubiera otro capítulo, Manu 2, Manu 3, Manu... Sí, porque además hay un paréntesis aquí que Manu hace fasting, además, ¿no? Además. Ah, que no hemos tocado. Entonces O sea, podríamos hacer otro capítulo ay, donde me nos cuente del encantaría. fasting. Y además aprender muchísimo sobre el fasting, que es un mundo fascinante y que la mayoría de la gente conocemos muy poco. Sí. Para empezar yo. O sea, Que el fasting, para el que no sepa, es ayunar, pasar largas horas, un periodo largo del día sin alimento y después... bueno, pues como- queda pendiente. Queda pendiente. Muchas cosas Otra pendientes. charla para fasting, ¿vale? Encantada de que hayas estado con nosotros, Manu. Muchísimas Genial. gracias a ustedes por la invitación. Un placer de estar verdad. contigo. Siempre un placer estar con ustedes, en entrevistas, sin entrevistas, lo que sea. Siempre compartir y transmitir las buenas energías Igualmente. y Eres eso. un el encanto, apoyo. Manu. Te No, queremos. ustedes, Un gracias. beso enorme. Bueno, chicos, hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Súper, quedó muy bien, ¿no? Sí, cuanto más natural, mejor.